Bueno, gloria a Dios. ¿Qué vamos a compartir esta mañana? Miren, en términos prácticos, bueno, hay algo que quiero decirles antes de todo. No sé si ustedes han notado que en estos días algunas cosas han pasado con la entrada del nuevo gobierno colombiano. No sé qué tan conscientes están de que hay una participación directa y muy concreta de gente cristiana, lo cual me parece una oportunidad linda y una responsabilidad enorme. Pero quiero llamar su atención específicamente sobre un aspecto. La doctora Vivian Morales, ex senadora, fue la primera fiscal general de la República, mujer y además de eso cristiana, ex embajadora de Colombia en Francia, es la actual ministra de Educación. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de toda ¿cómo se puede decir? Toda la controversia que se ha despertado, todo el ruido que se ha armado, porque ella puso sobre el papel una discusión que es antigua, viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos y viene desde la ministra de ese entonces, Gina Parodi. Y tiene todo que ver con unos manuales que desde ese año, 2016, han querido imponer en la educación pública y privada, lo han intentado una y otra vez para imponer lo que ellos no quieren reconocer con el nombre de ideología de género, que es real. Lo sé por el colegio, por el Bet Shalom, lo sé por las luchas que hemos tenido, lo sé por las marchas, quizá alguno de ustedes estuvo en las marchas del 2016. Y una y otra vez han querido imponer todo esto. Digamos que claramente nuestra posición como cristianos es que cada persona finalmente dé cuenta a Dios de su vida y haga con su vida lo que le plazca, siendo responsable, pero a lo que nos oponemos firmemente es a la imposición de todo lo que tiene que ver con interpretar la sexualidad humana a partir de pura ideología, dejando de lado biología, genética, ciencia, ética, moral, completamente de lado. Por eso se llama ideología, porque es algo que no tiene ningún asidero, no tiene ningún punto firme en el cual pararse para explicar lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Entonces dicen que la sexualidad humana y el tema de género es un constructo social que se puede, escribió la senadora Mafe Carrascal, una medio paisana de mi familia por el apellido, y escribe ella: tú puedes haber nacido con pene y sin embargo no ser un hombre, dice ella. Eso dibuja plenamente, perfectamente lo que es la ideología de género, que tiene todo que ver con desde los más chiquiticos. Óigame bien, a un niño no se le permite usar un celular, a un niño hay un montón de cosas que se le restringen, pero sí dicen que puede definir su orientación sexual siendo un niño. Y como alguien dijo por allí con toda la razón, si el problema no está en los órganos sexuales, o si los órganos sexuales no definen lo que una persona sexualmente es, ¿por qué tienen que quitarlos? ¿Por qué tienen que mutilarlos? ¿Por qué tienen que quitar los senos de las mujeres y hacerles fingir, en el caso de los más avanzados en este concepto de transexualidad, transgenerismo, simularles un miembro sexual masculino o viceversa? Quitar de los hombres su miembro viril para fingir que son mujeres. Es una cosa que realmente le está haciendo mucho daño a muchas personas, y curiosamente, mientras en Colombia se quiere avanzar en esa agenda, en el mundo entero se está retrocediendo, porque ya son muchísimas las historias de transgeneristas que están empezando incluso a demandar a sus estados por haberles permitido hacer todo esto. Porque esas personas no solamente quieren entonces que se les deje vivir como quieran, sino imponer su ideología. Como alguien lo dijo también muy bien, no tienen hijos, pero quieren enseñarnos a los demás cómo criar a los nuestros, cómo enseñar a los nuestros. Realmente es una cosa bastante loca. El feminismo radical tiene mucho que ver con esto. Lamento decirles a las mujeres que están acá presentes que si creen que el feminismo las defiende, están engañadas. El feminismo las odia, mujeres, el feminismo las odia. El feminismo defiende más a una mujer trans, que es un tipo tratando de parecerse a una mujer. El feminismo defiende en las competencias grandes, como en los Olímpicos, cuando hubo esa cosa tan humillante, una pelea de boxeo, donde una mujer trans, es decir, un tipo, casi que masacró a la mejor boxeadora que pudo haber enfrentado y se quedó con el título. O sea, un tipo que seguramente era un fracaso
como boxeador masculino, pero vino a destrozar en el boxeo a las mujeres. El feminismo lo apoya. En este momento, el feminismo ha mostrado su más fea cara en Estados Unidos con una mujer que acaba de asesinar a sus 3 hijos, alegando estrés, ¿cómo se llama esto? Postparto. Mató a los 3 hijos. 3 hijos. Y hoy por hoy las mujeres, las feministas la están defendiendo, le han hecho una donación de $1,000,000 y la están defendiendo. Si hubiera sido el padre de familia, estarían pidiendo la cabeza de ese señor, pero como es una mujer y una mujer realmente asesina que mata a sus 3 hijos, por las razones que sea, pues entonces se le protege y se le defiende. Mis queridos amigos, ¿para dónde va esto? Para decirles, nosotros moldeamos nuestra manera de ver el mundo y de interpretar la realidad a partir de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de cada cosa? Y alguien podría decirme, de los más jóvenes, que me gustaría a veces tenerlos siempre aquí o en mis clases, o en las clases de Shekinah, para poder decirles, esto no depende, hay ciertas cosas en la vida que no depende de la edad que se tiene, la edad que tenemos no define cómo pensamos al respecto de las cosas esenciales. Dios define eso en nosotros. Y evidentemente hay cosas que son más de otro orden, que no son las centrales, que sí se varían las edades, por ejemplo, los gustos. ¿Cuál es el mejor grupo musical? No me refiero a cristiano, para los más jóvenes hoy. Creo que los más jóvenes no están aquí, pero díganme algo los que están jóvenes. Un buen grupo. A mí me dice mi nieta que los K no sé qué, porque el K-pop está... Entonces yo le hago bromas y cuando la miro le hago así para decir... Pero para mí los mejores, los Bee Gees. ¿Qué le vamos a hacer? Si hubieran vivido en mi época jóvenes estarían de acuerdo conmigo. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que se moldean con la edad y el momento, pero las cosas más esenciales de la vida las moldea la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué dice Dios de las cosas? Hay asuntos de los cuales yo pienso de cierta manera, yo a mi edad, porque los he pensado así siempre. Desde que tenía 16 años y le di mi vida a Jesús, he pensado sobre ciertos asuntos de la misma manera, porque he aceptado el gobierno de la palabra de Dios sobre mí. Porque si no, estamos todos metidos en la inmunda, donde cada uno mire cómo hace como ciegos, tratando de guiar a otros ciegos y tropezando todos con todos, sin brújulas y sin norte. Pero sí tenemos un norte, sí tenemos una brújula. Y ha revivido, la contienda con mucha fuerza, que Vivian Morales quiere coartar las libertades. A nadie se le está coartando la libertad. ¿Cuál es la libertad que piden? La libertad que piden no es solamente la de vivir como les dé la gana, sino la de obligar a que otros vivan de esa manera, o inducir a que otros vivan de esa manera, o que el Estado colombiano con nuestro dinero les pague todos sus caprichos. No te enderezan la nariz si tú no lo pagas, pero si tú quieres una cirugía transgénero, tenemos todos los colombianos que financiarla. No, señor, páguela usted, para eso usted quiere esto. Así como no me arreglan mi naricita, bueno, ¿qué tal tengo la mía? ¿Cómo la ven? ¿Cómo está? Como dicen de algunos por allí, que el perfil griego. ¿Han escuchado del perfil griego? ¿Cómo es mi perfil? Dijo el perfil griego. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, puras ruinas, puras ruinas. Gloria a Dios. Solamente quiero llamar su atención porque ese es uno de los puntos. Y no estoy defendiendo los postulados del presidente actual, aunque me identifico con muchísimo de su pensamiento o lo que se ha expuesto, pero tomo como referencia un asunto muy sensible: cómo se educa a nuestros niños y cómo se les enseña sobre sexualidad, cómo no se les enseña que son un error, que no son un niño en el cuerpo equivocado o una niña en el cuerpo equivocado. No, señores, eso no es así. Ok, vamos ahora un momento para entrar en la palabra. ¿Está bien? El guitar me estoy escuchando muy fuerte, discúlpame, pero es que todo eso a mí en serio me empieza como a intimidar. Disculpa. Pónganse de pie un momento, por favor. Sí, oren conmigo, oremos para compartir la palabra. Señor, te damos tantas gracias por estar aquí juntos esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Nosotros te damos gracias por caminar con nosotros, por mostrarnos el camino. Señor, ayúdanos a elevarnos de tanta cosa, de tanta confusión, y a mirar todo claro desde tu perspectiva. Y bendícenos en esta mañana, bendice a los que nos acompañan a la distancia. Te pido que tu mano esté sobre ellos también, los que nos verán en otro momento. Bendícelos y habla a sus corazones también, te pido, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.
Tomen asiento, por favor. Miren, en términos prácticos, para una expedición normal, hablando de montañismo, la cima, ¿cómo se puede definir? La cima es un lugar de paso, un lugar de paso. Se llega a la cima, se disfruta unos minutos y se desciende. Yo estuve mirando que, por ejemplo, en el caso del Monte Everest, dicen que en el más, ¿cómo se diría? En el mejor de los casos, 20 minutos a lo sumo pueden permanecer allí. Qué interesante el tema con la cima y con la montaña. No es un lugar de estar permanentemente, sino es un lugar de paso, sobre todo cuando ellas son muy exigentes. Aquí les tengo una animación que tiene cara de ser de IA, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si es IA o alguien la dibujó? ¿Quiénes votan por IA? ¿Y quién es que alguien la dibujó? Oh, y algunos son del no sabe, no responde, ¿no? Puro IA, no se preocupen, puro IA. Pero digamos que así puedes imaginar una persona llegando al Everest, llegó a la cima. ¿Qué hace en la cima? Celebre, mire, respire lo que pueda respirar. ¿Y qué tiene que hacer luego? Bajar. Luego lo que tiene que hacer definitivamente es bajar. En la cima, evidentemente, ¿qué se encuentra? Y esto aplica para muchas cosas en la vida. Otros, digamos, el logro se parece mucho a las cimas, cuando se llega a esos lugares también. Bueno, ¿qué hay en las cimas? Hay logro, hay una perspectiva diferente, evidentemente la hay celebración, un rato de adrenalina, de que lo logré, lo conseguí, pero después viene otra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que viene luego? Llevar lo aprendido en la altura nuevamente al valle. Hay que bajar. Y hay que llevarlo todo a lo que el valle, todo lo que el valle pueda significar. Ahora, es muy interesante esto en conceptos de montañismo. Hay una cosa que ellos tienen clara, y es que el montañista que sabe subir pero no sabe bajar, todavía no ha terminado su recorrido, no entiende bien de qué se trata todo. Tiene que saber también descender. Me refiero, tener claro que debe descender y saber cómo hacerlo. Ahora, nosotros que hemos estado hablando en las últimas semanas del Monte de Sión para poder llegar a lo que fue el gran lema de sobredosis 2026 en Bogotá, el Monte Sión, el Monte de Sión, que es un concepto teológico, como lo hemos dicho, aunque también tiene cosas geográficas y otro tipo de visiones o de perspectivas, pero sobre todo es muy precioso porque es un concepto teológico, el Monte de Sión, y tiene un montón de implicaciones que hemos hablado en diferentes momentos al respecto de ellas. Inclusive ahora que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, a buena hora, bendito sea Dios. No sé si se han dado cuenta toda la ayuda que han prestado. Israel realmente es una nación fuera de lo normal, o sea, más allá de que a alguien le guste o no le guste, es una nación fuera de lo normal. No hay manera de explicar lo que sucede en Israel y todo lo que Israel es, tecnología y todo. Estuve mirando la forma como apoyan el rescate de los cuerpos de personas fallecidas en el terremoto que tuvimos, y realmente es impactante. Les anuncio desde ahora que vamos a planear viaje a Israel de nuevo. Creo que va a ser para el 2028, pero vayan alistándose, porque además la embajada nuestra, el presidente ha dicho que se va a instalar en Jerusalén, lo cual es súper revolucionario. Los progresistas del mundo están de muerte con eso, y los colombianos están furiosos por eso, y los que entendemos lo que Israel significa en el mundo y en la historia estamos muy contentos por eso. Si tú estás medio bravito por eso, tienes que chequear un par de cosas, porque el tema de Israel no es un tema de ponerlo como algunos, ¿no? Que algunos cristianos lo ponen, el tema de Israel, ya en un lugar inapropiado. Pero sí hay que entender que hay algo especial que Dios tiene con esa nación y que es bueno para nosotros conectarnos con ellos. Celebraremos 2028, alístense para por allá, abril o mayo, para viajar a Israel. Después de haber hablado entonces de Sión, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer estos 2 domingos? Vamos a hablar de lo que sigue. Y por eso el título de nuestro tema hoy es Yarad, que es un verbo hebreo. Yarad, nuestro tema se llama así. Yarad, ¿sí lo alcanzan a ver? Díganlo conmigo en voz alta. Yarad, después de la montaña. ¿Qué viene ahora? Después de la montaña. Necesitamos conversar un poquitico al respecto.
Y eso nos servirá no solamente para el momento en que estamos nosotros terminando nuestro evento anual más significativo en la casa, que es sobredosis, y pues para mucha gente, se dieron cuenta ustedes de cuántas personas vinieron de fuera de Colombia. Esto me pareció muy llamativo. Pero necesitamos entender qué viene ahora para nosotros, qué sigue ahora, qué lecciones aprendemos cuando pensamos en después de la montaña. Yarad es un verbo muy bonito en el hebreo porque tiene muchas implicaciones acerca de lo que significa descender. Curiosamente, el verbo yarad, el verbo hebreo yarad, se aplica mucho más a momentos en los cuales Dios desciende y se revela de alguna forma a su gente y expresa lo que Él quiere decir de alguna u otra manera. Pero vamos a aplicarlo nosotros para hablar un poquitico de después de la montaña. Entonces, metámonos en nuestro tema. ¿Qué sucede en la montaña? Es lo primero que necesitamos revisar. ¿Qué es lo que pasa en la montaña? Desde la perspectiva bíblica, quiero decir, también de la perspectiva de experiencia, esto puede aplicar de alguna forma. Miren, los montes en la Biblia son ¿cómo se podría llamar? Son como algo con mucho significado. No aparecen de casualidad. De hecho, ustedes van a darse cuenta al entrar más y más en el entendimiento de la Biblia, de cómo hay tantas cosas que tienen sentido para la vida, que no solamente tienen sentido para las cosas como espirituales o de iglesia o eclesiales nada más, sino que tienen sentido en todos los aspectos. La palabra montaña, esto es bien interesante, la palabra montaña aparece en la Biblia más frecuentemente, esto les va a sorprender, ¿no? Que términos como cruz, gracia o evangelio, ¿sabías eso? Aparece más veces la palabra montaña. Eso subraya digamos, como la importancia que tiene como símbolo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en la Biblia las montañas son lugares de gracia, lugares donde hay algo especial que Dios hace, donde ocurren encuentros de presencia divina, momentos en los cuales Dios comisiona a alguien, momentos en los cuales también algo se sacrifica. Yo no sé si se podría ilustrar, vuelvo a mi incipiente manejo de la IA, se puede parecer a esto, ¿no? Una manera de decir algo pasa allí. Déjenme contarles algo. Aquí está el pastor Edgar que debe recordarlo y quizá algún hito por allí. Solíamos hacer en nuestra juventud ayunos en la montaña. ¿Te acuerdas, ingeniero? Ofelita se acuerda, mira, Ofelita también. Aquí estamos revelando las edades, ¿no? Dicho sea de paso, ¿sabes qué? Nos íbamos a la montaña a ayunar. Eran lugares de retiro, lugares especiales. Pero yo no olvido una vez algo personal. Estaba yo un día por ahí en asuntos normales y yo tuve la convicción de que Dios me estaba diciendo que me fuera yo solito a la montaña. Era una montaña por la zona del Muña, aquí en Bogotá, los que conocen esa parte. No sé si tú también, allá de de las personas que nos están viendo a la distancia, conoces esa zona de Bogotá. En esa zona había una escalada, no tan difícil, pero tampoco tan sencilla, y era donde buscábamos un pequeño vallecito en la cima, allá poníamos las carpas y allá nos quedábamos para hacer ayuno. Y una mañana yo tuve la convicción de que Dios me estaba diciendo, vente tú solito, que quiero encontrarme contigo en la montaña. A alguno le podrá parecer de pronto muy hasta cursi, ¿no? Pero ¿usted qué le pasa? O exagerado o algo así. Pero así fue. Y en esa sencillez, no sé cómo llamarlo, candidez de ser una persona que tenía no mucho tiempo de caminar con Dios, me fui. Y no olvido todo lo que significó esa tarde allá. Yo subí como pude, lo logré, llegué a la cima y me puse en un peñasco alto. Y la cosa es que estando en el peñasco alto, de repente se vino una nube enorme, 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 que tapó todo por completo. La sensación no tengo cómo describirla, porque fue de temor. La sensación fue muy rara. Estoy en un peñasco, estoy en una montaña y en ese momento no veo absolutamente nada. Ahora, tuve un momento con Dios allí muy especial, no lo olvido. Pues fíjense ustedes, han pasado de eso, figúrense ustedes, tenía 16, tengo 65, ¿cuánto ha pasado? 49. Y lo recuerdo todavía, lo recuerdo perfectamente. ¿Sabes qué fue lo lindo? Cuando llegué a la reunión, nos reuníamos en Santa Isabel. ¿Recuerdas, Edgar? ¿Recuerdas, Ofelita?
Santa Isabel, allí nos reuníamos, sábado por la tarde alcancé a llegar a la reunión. Y cuando llego a la reunión, una de mis amigas me busca y me dice, Edgardito, como me decían de cariño, Edgardito, tuve una visión con usted. ¿Una visión conmigo? Sí, una visión con usted. ¿Y qué fue la visión? Me dice, bueno, yo vi que usted estaba en una montaña y que la presencia de Dios venía y lo envolvía y que Dios le hacía unas promesas, y yo quedé absolutamente impactado porque yo venía precisamente de una montaña. Ahora, en este caso fue literal, no siempre son cosas literales, como el fin de semana pasado estábamos hablando del monte de Sión y no estábamos en ninguna montaña ni nada por el estilo. Las montañas en la Biblia son espacios de revelación, son lugares donde hay promesa, donde se renuevan pactos. Y les tengo varios ejemplos. El monte Sinaí, el famoso monte que aparece 35 veces en el Antiguo Testamento. Aparece también otro monte, el monte Moriah. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué es tan famoso el monte Moriah? Un monte, ¿cómo se podría llamar? De sensaciones tan encontradas, porque fue a ese monte al que Abraham ascendió con su hijo, con Isaac. ¿Alguno recuerda para qué? Para sacrificarlo, porque Dios le había dicho, dame a tu hijo en sacrificio. Hay una interpretación al respecto muy linda que me gusta compartir. Abraham era un hombre que venía del paganismo puro. Abraham creció en una ciudad que estaba en toda la zona de influencia de Babilonia, y toda la práctica pagana era normal para él. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a él en Génesis capítulo 17, él estaba allí todo deprimido en su tienda, no me has dado prole, un esclavo nacido en mi casa será mi heredero. Dios le dice, ¿sabes qué? Ponte a la puerta. Y cuando él sale de su tienda, Dios le dice, mira las estrellas y cuéntalas si puedes, porque así será tu descendencia. Algunos intérpretes judíos dicen que lo que estaba pasando allí es que Dios estaba queriendo deshacer algo que había pasado con Abraham muchos años antes, y que los magos o los adivinos de Babilonia, mirando las estrellas, le habían pronosticado que jamás tendría hijo. Pues bueno, eso es una manera de entenderlo muy interesante. Y esta es la segunda. Otra manera de entender el asunto es, para Abraham era normal sacrificios humanos para los dioses. Ahora que el Dios que le hablaba le pidiera a su hijo, no le pareció tan anormal. Pero en realidad lo que Dios quería mostrarle es otra forma de verlo. Dios también quería mostrarle, yo no soy esa clase de Dios que demanda la vida de tu hijo. Aunque él, Abraham, con esa acción demuestra que con Dios quiere caminar en todo, que está dispuesto a entregar lo que sea necesario, Dios realmente lo está haciendo cada vez más libre de ese concepto equivocado de Dios, un Dios sanguinario o un Dios que es el que demanda la sangre de los seres amados o cosas por el estilo. En todo caso, fue en ese monte donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, el monte Moriah, un monte muy conocido, monte de sacrificio entonces, donde Dios le dice, no tienes que hacer eso, y donde Dios le renueva la promesa y le dice que aún más será su descendencia, no solamente como las estrellas del cielo, sino como las arenas del mar. Mira qué tremendo, ¿no? Y solamente tenía un hijo, ¿Estás conmigo? Hola, hola, ¿estás conmigo? Otro monte, el monte de los olivos, famoso por Jesús y su noche terrible en Getsemaní, donde sudaba como grandes gotas de sangre, dice la Biblia. Otro más, el Gólgota, donde Dios muere, y lo pongo así para poder darle más impacto a lo que realmente pasó en Gólgota. A mí me decían, tuve una charla en uno de los viajes a Israel, que parábamos luego en Turquía. Fue muy interesante para mí tener una charla con una mujer judía que decía, yo no puedo entender cómo es eso de que Dios muere, y tuve el mismo diálogo con un joven musulmán que decía, ¿cómo así que el Dios de ustedes muere? Muy interesante para poder explicar lo que Jesús hizo en la cruz y en el Gólgota, que no es del caso hoy, pero es otro monte, un monte completamente diferente. Así que en los montes lo que encontramos es encuentros, revelación, promesa, pacto. Y yo los veo de esta manera. Dibujan los montes en la vida nuestra un camino de ascenso, para que no te quedes pensando que tiene que irse a la montaña del Muña o algo así.
un camino de ascenso. Miren este texto bíblico que les quiero compartir. Éxodo capítulo 24 dice: luego el Señor instruyó a Moisés. Miren la frase tan bella como lo pone: sube para encontrarte conmigo. Así que lo que yo entiendo aquí es que Dios hace una propuesta siempre para nosotros. Y lo que hay detrás de todo esto es como una declaración de intención. El monte implica un camino de ascenso. Hay que subir. Y para subir tiene que haber cierta determinación y tiene que haber ciertas reglas inclusive. Y en la vida misma, Dios siempre nos llama a ir un poco más alto. Esa parte me parece interesante mencionarla en medio de todo. Dios nos invita a una vida más alta. E ir a la montaña, sí es, como recuerdo aquel día cuando me sentí guiado por Dios a ir a la montaña, el esfuerzo, el peligro, el hacerlo solo, nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Sabes qué es lo lindo de esto? Que sí es como una declaración de intención. Yo quiero buscarte a ti y moverme en esa dimensión. Dios quiere para nosotros una clase de vida cada vez más alta, cada vez mayor, cada vez mejor. No se trata de ser las personas más moralistas o éticas del mundo, sino ser cada vez más gente que camina hacia Dios, que se mueve hacia Dios en todo, con todo lo que eso implica. ¿Me estás siguiendo? No es para brillar de bonitos, de correctos, de mejor dicho, absolutamente perfectos, sino siempre Dios va a invitar a su gente a una clase de vida más alta, a una clase de vida mayor, a una clase de vida más libre. Yo recuerdo hace muchos años que el Señor habló a mi corazón, eso sí lo tuve muy claro, el Señor habló a mi corazón de hacer un ayuno. Óigame, yo tengo eso hace rato y no he podido tomar nada. Hablo mucho. ¿Sabes qué me dijo un día el Señor? Quiero que ayunes. Y quiero que ayunes 21 días. Cuando yo le contesto a un amigo, esto lo puedo contar más libremente ahora, hace mucho tiempo pasó. Un amigo mío me decía, a ver. ¿Hiciste un ayuno de 21 días o 21 días o 21 ayunos de un día? Le dije, no, hice un ayuno de 21 días. Y recuerdo muy bien la experiencia. Recuerdo todo lo que viví, lo interesante de lo que pasó. Al principio un poco asustado, Señor, ¿cómo voy a lograr algo así? ¿Voy a lograr 21 días sin comer? Recuerdo cuando iba en el día tercero y decía, Dios mío, me quedan 18. Fue pasando eso, mi esposa me acompañó, ella ayunó conmigo, Maji hizo los 21 ayunos de un día, pero me acompañó todo el tiempo. Nos fuimos a un lugar en Punta Larga donde me recibieron, un hotel donde me dejaron dormir y estar allí apartado, estar allí aislado. Y recuerdo muy bien todo lo que pasó en esos días allá, inclusive cuando terminamos el ayuno, jamás olvidaré cosas que pasaban, como la primera comida a los 21 días, fue la cena del Señor. Y experimentar de nuevo, eso es una cosa que no sé cómo explicarla. Un bocado de pan que sentí desde que entró hasta que pasó por mi cuerpo, era muy raro, muy raro. Después, cuando empecé a alimentarme de una sopita rica que me encariñé con ella desde ese tiempo, sentía como si todo el cuerpo me lo absorbiera. Era muy raro. Pero lo que más quiero decirte es esto, no los 21 días, no el ayuno, no que eso sea como la gran cosa, sino una cosa que aprendí de una forma diferente. El Espíritu Santo me enseñó esto: tú tienes en tu vida tanto Dios como has buscado. La medida de Dios en la vida de cada uno la determina la búsqueda propia. Y las diferentes maneras a las que cada uno apela en esa búsqueda. No estoy diciendo que entonces tienes que hacer un ayuno como yo de 21 días. ¿Cuál es tu manera? Cada uno de pronto podrá tener una forma diferente, pero la búsqueda de Dios es la que define cuánto Dios hay en mí. Y entonces me puse a mirar este versículo que lo entendí de una mejor manera. Miren lo que dice el texto. Hebreos capítulo 11. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Yo quiero que lean conmigo en voz alta la última frase. Y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sabes que la palabra recompensar allí literalmente en el griego bíblico es pagar un salario? Que Dios dice te da un pago por la búsqueda suya. Ahora, ¿cuál es ese pago? ¿Será dinero? ¿Será que entonces te va mejor en la vida? Y ahora sí ya con eso vas a poner la mujer de tus sueños, por la que estás ayunando o algo por el estilo. No, es más, la recompensa es más Dios.
más realidad de Dios. Yo recuerdo que me pasaban cosas muy extrañas días después del ayuno. Era como una especie de sensibilidad a todo lo que me rodeaba, que podía casi que leerlo, entenderlo y capturar lo que pasaba. Digamos que seguramente tanto tiempo de ayuno generó en mí o exacerbó en mí la sensación espiritual o la respuesta a los ambientes. Tú tienes en tu vida tanto Dios como tú has buscado. Y una cosa más que te quiero decir. Recordarás, por ejemplo, a Jesús con esos dos que se encontró por el camino de Emaús, ¿te acuerdas? Y una cosa muy linda que te quiero mostrar. Al acercarse al pueblo, dice Lucas 24, versículo 28, a donde se dirigían, cuando Jesús iba con ellos, ellos no se daban cuenta de que era Jesús. Dice, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron. De hecho, yo recuerdo que de muchachos cantábamos una canción inspirada en esto. La canción dice, este texto literal, quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche, así que entró para quedarse con ellos. Pero ¿no es llamativo esto, esa actitud de Jesús? Que va con ellos y hace la demanda de que Él va a seguir. Y entonces ellos, aún sin saber que Él era Jesús, pero sí con su corazón ardiendo, como lo dicen luego, le dijeron, no, quédate con nosotros. A esto me refiero. Todo esto tiene que ver con el monte, todo esto es lo que tiene que ver con búsqueda, con anhelo de las cosas de Dios y con entonces experimentar a Dios de maneras diferentes en la medida que nuestra búsqueda se hace más real, más intensa. Yo recuerdo alguna vez que por ahí decían que Juanito le decía a Pepita, mi amor, yo por ti yo te bajaría las estrellas, yo iría por ti a otro lado del mar. Bueno, Juanita la tenía pues inspiradísima, Pepito. Y Juanita le dice, mi amor, ¿y mañana vienes? Pepito le responde, si no llueve. Acaban de contar Andrés David y Priscel de cómo gente llegó a San Juan de Socó de 10 horas en lancha. Yo recuerdo la primera vez que fui a Leticia hace muchos años, fui por 24 horas. Y fueron 24 horas muy intensas. Prediqué en una cruzada esa noche, un seminario el día siguiente. Estaba cansado y yo pensaba, ¿qué esfuerzo estoy haciendo? Cuando me entero de gente que venía 2 semanas de camino. 2 semanas. Y yo pensé, esto es ridículo lo que estoy pensando yo. Absolutamente ridículo. Aquí en Bogotá, tú miras por la mañana a veces cómo está la cortina. Yo mejor me quedo viendo la transmisión. Bueno, no, con mucho cariño, ¿no? Consideras un tremendo esfuerzo salir a tu carro y venir hasta la reunión. Algunas otras cosas. Miren, eso que llamo declaración de intención se deja ver detrás de muchas cosas pequeñas. Una vez, en aquellos días de Semillas de Cristo, estaba bastante, resfriado, mi cabeza se me quería reventar y había una vigilia. Sin embargo, yo dije, yo quiero ir a esa vigilia. Las vigilias nuestras de ese tiempo eran vigilias de la noche entera, hasta las 6 de la mañana. Y me fui para allá y la cabeza que se me quería estallar. De un momento a otro, estando yo sentado, allá no había asientos sino cojines y unos pocos asientos alrededor, un hombre se pone de pie, Alfonsito Mesa, un querido amigo de esa época, y de la nada dice, en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de enfermedad en este lugar. De manera instantánea yo quedé sano, pero instantáneo, o sea, no es que no demoró un minuto, no, el momento quedé completamente sano. Y yo pensé, bendito sea Dios, con toda la enfermedad y toda la sensación que tenía, estuve acá y miren la mano del Señor sanándome. Ni siquiera lo conté, nadie supo que eso pasó. Pero la mano del Señor vino sobre mí. Declaración de intención, el monte, el ascenso, la subida, la vida más alta, tantas cosas que se envuelven en un monte. Pero, como les dije, la idea no es hablar más de los montes, no solo de los montes, sino ¿y qué viene después? Después de eso más alto en lo que hemos estado, después de entender que hay una vida más alta a la que el Señor siempre nos invita, que es una cosa que yo quisiera que dejes entrar en tu corazón. La Biblia dice en Apocalipsis, el que es puro, purifíquese todavía. Y es como esa intención de Dios que se dibuja en todo. Ven, sube más. Como le dijo el Señor a Moisés, sube a mí a la montaña.
No es ven a la montaña por lo que sea, para hacer un buen ejercicio, para coger más fuerza, porque eso es cardio, ¿cierto? Yo me confundo con eso terrible. Que si es cardio, que si es las otras variaciones de ejercicios. No es para que luzcas bien, es por acercarte a mí. Es esa intención de decir yo quiero caminar con Dios y una invitación de Dios continua a movernos a un nivel mayor, mayor y mayor y mayor. Que de eso se trata nuestro camino con Dios. Pero después de la montaña, ¿qué? Lo que haremos hoy, el próximo domingo, es hablar de tres casos de después de la montaña. Y en la parte final de hoy te quiero mencionar el primero. Moisés después del Sinaí. ¿Qué es lo que viene? Porque cuando terminemos de hablar de esos tres, el de hoy y los dos del próximo domingo, sabremos cosas que Dios nos está diciendo después de la montaña a cada uno de nosotros. Es un abanico de las posibilidades de lo que Dios quiere que tengamos en cuenta al descender de la montaña, ¿no? Así que hablemos de Moisés un poquito. Vamos a leer un texto bíblico. Éxodo capítulo 24, versículo 15 dice: entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Eso fue lo que me pasó a mí, claro, una nube diferente. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, todo eso es muy llamativo, Dios llamó a Moisés en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, tomen nota de esto, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. ¿Y qué es lo que Dios le dice en el monte en tanto tiempo? Hay 3 cosas que son las primeras cosas que yo quiero que colecciones para ti, porque puede ser que de algo de esto te esté hablando Dios a ti después del monte, de lo que hemos vivido en sobredosis. La primera, Dios le habló de algo por construir. Tienes que preparar algo. ¿A qué me refiero? Miren lo que dice el mismo libro de Éxodo capítulo 25. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. A mí me queda claro esto. Después de la montaña hay que construir algo. Ahora, ese construir algo es algo bien personal, de lo que Dios habla a cada uno cuando está en la montaña, y tiene los más diversos espacios. No pienses que solamente suceden para ámbitos eclesiales o situaciones estrictamente espirituales, sino en diferentes espacios. De pronto es parte de lo que ha pasado en la experiencia de algunos de ustedes o de algunos de los que nos están siguiendo a la distancia. Yo quiero mostrarles una imagen más, otra de la ayuda de la IA, de lo que más o menos podría ilustrarnos lo que le pasó a Moisés. ¿Puede ser algo así? A mí me impresiona mucho que Dios le dice a Moisés: tienes que hacer todo según el modelo que yo te mostré. Así que Dios le mostró una maqueta o algo parecido y le deja ver bien todo y luego le da instrucciones de cómo tiene que ser todo esto. Pero en el monte Dios le dice a las personas que a su descenso construyan algo. Hay una responsabilidad que viene después de cada montaña y una comisión de Dios también. Este caso, el caso de Moisés, surge una de las cosas más portentosas de la Biblia, el famoso tabernáculo de Moisés. Instrucciones precisas, hay una claridad de lo que se debe hacer. Hay una orden de Dios para hacerlo, hay el orden de Dios para hacerlo también. Y es increíble, una cosa que yo encontré en esos textos de Éxodo, es increíble el número de veces en esos capítulos en los que dice, que esto me parece que tiene valor, harás. Algo por construir. Algunos de nosotros pensarán, voy a soltarle la botellita porque pasearla. Harás algo por hacer. ¿Sabes qué? Yo creo que a veces nosotros tenemos un concepto de Dios como una especie de mago y de las cosas de Dios como magia. Como que en esas cosas no intervenimos nosotros. Si Dios lo quiere hacer, Él lo hace aparecer. No, Dios le dice a Moisés: háganlo así, háganlo así. Dios le dice a Noé: tienes que construirlo de esta manera o de aquella. Es decir, nosotros somos definitivos como asociados, participantes y delegados de instrucciones de Dios para construir algo. Nos involucra de lleno, nos compromete a nosotros recursos, capacidades, habilidades también. No es como que Dios lo hace de alguna forma mágica. Y déjame decirte algo más.
Algo se nos muestra en la montaña siempre, pero este es un comentario importante. A veces no lo apreciamos porque lo esperamos dramático, o porque lo esperamos heroico, o lo esperamos monumental. Y si no tiene alguna de esas características, pensamos: Dios no me habló, no estoy haciendo una cosa increíble. Y quizá Dios te habló de una cosa mucho más pequeña, mucho más sencilla. A veces la guía de Dios funciona como una especie de, ¿cómo se llama esto? Esa competencia que es de señas, cuando tú vas en un lugar, yendo al lugar y encontrando la instrucción del siguiente. ¿Cómo es que se llama eso? Carrera de observación. Muchísimas gracias. Saulo, el perseguidor en ese momento de la iglesia, él iba hacia una ciudad llamada Damasco en su misión de seguir persiguiendo a los que se llamaban los del camino. Y es cuando se encuentra con Jesús. Jesús se le aparece en el camino y lo derriba. Y cuando está allí derribado, Saulo hace algo a lo que yo creo que estaba muy acostumbrado y muy dispuesto a que le dieran la respuesta: ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta de Jesús para él fue: entra en la ciudad y allí te voy a decir lo que tienes que hacer. Muchas veces la dirección de Dios funciona de esa manera. El paso siguiente, no la línea completa, el paso siguiente. Y al llegar al paso siguiente es que ese paso siguiente, digámoslo así, empodera al siguiente y uno tras otro. Mira, mi hermano, de pronto no es algo dramático, heroico, o mejor dicho, de una significación o monumental como lo acabo de decir, pero seguro Dios pone algo para que se construya luego. La segunda cosa de las tres que le habló a Moisés: Dios le da un sentido más elevado al uso de los bienes materiales. A mí me impresiona mucho esta parte. Leamos primero el texto, Éxodo 25. El Señor habló a Moisés y le dijo: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. Esta fue una parte muy importante en la montaña. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Escúchame bien esto: el libro de Éxodo le dedica 7 capítulos a una ofrenda. 7 capítulos a una ofrenda. Esto debería, por lo menos, mínimamente, hacernos entender a nosotros que el tema de finanzas y de recursos y de uso de los bienes no es algo trivial ni secundario para Dios, que importa. Y también debería hacernos pensar que Dios de verdad quiere intervenir en eso. Déjame darte unos pensamientos. ¿Por qué yo creo que esta parte es tan importante? Y Dios se la da en la montaña. Le dice: construye algo, pero en medio de todo eso le dice: reúne una ofrenda para todo esto. Y da un mandato muy concreto. Debemos aprender los seres humanos lo siguiente, mis queridos hermanos: que con el dinero y con los bienes siempre se construye algo. En alguna forma, la manera como yo manejo mi dinero está hablando por mí y está hablando de mí. ¿Qué apoyo? ¿Qué valoro? ¿Qué honro? Esto que te estoy diciendo, más adelante en el mismo relato del libro de Éxodo se va a ver comprobado. ¿Sabes con qué? Con el becerro de oro. Para demostrar que las cosas valiosas en el ámbito espiritual y en el natural también demandan compromiso de nuestros bienes y de nuestros recursos. ¿Con qué construyeron el becerro? El becerro lo construyeron no con oro que abundaba por allí, sino con todos los accesorios de ellos, con toda la riqueza y todo el oro con el que habían salido de Egipto. Piensa en eso, por favor. Las cosas significativas, dos maneras de verlo. Las cosas significativas implican o demandan la inversión de recursos. La inversión de recursos dice dónde está nuestra adoración, dice dónde está nuestro foco, dice dónde están las cosas que verdaderamente nos importan a nosotros. Déjame decirte más cosas al respecto. El uso que le damos a nuestro dinero y a nuestros bienes habla por nosotros, porque los seres humanos damos una idea bastante clara de lo que adoramos en la manera como manejamos el dinero. Alguna vez recuerdo preguntándole al Señor: enséñame, Señor,
Cómo poder identificar qué es lo que de verdad adoramos en la vida, lo que en la práctica, no lo que decimos adorar. Y el Señor me enseñó las 4 claves que he compartido con ustedes a veces. ¿Cuáles son? Aquello a lo que le doy yo el crédito, aquello a lo que le doy atención, enfoque, aquello a lo que le doy mi tiempo y aquello a lo que le doy mi dinero. Y el becerro de oro es la perfecta expresión del asunto. Por eso el Señor dijo alguna vez, donde está su tesoro está su corazón. ¿Por qué no lo dijo al contrario? Donde está el corazón está el tesoro. No, porque la verdad del corazón la revela el tesoro que acumulamos. Es como el tema de las recompensas en la vida. Yo aprendí una vez leyendo al Señor que decía, no hagan como los fariseos, que les encanta orar en público para que los alaben. Les digo, dijo el Señor, que ya tienen su recompensa. Entonces yo aprendí, la máxima recompensa que yo tendré en la vida o seré recompensado es por aquello que yo persigo. Ellos perseguían el aplauso, al tener el aplauso habían obtenido toda su recompensa. Ya no habría nada más para ellos. Lo que persigo es lo que me recompensa al final. Bueno, también esto aplica en todo ese tema del manejo del dinero. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? La pregunta para saber dónde está el corazón. ¿Dónde está el tesoro? Va a decirnos dónde está el corazón. Tal vez por eso Dios le dedica 7 capítulos a hablarles de una ofrenda. 7 capítulos. Y tal vez por eso esa práctica de soltar, de entregar, hablando de las ofrendas, por ejemplo, lo que damos para Dios o lo que damos a terceros, hablando de los diezmos mismos, tal vez porque es una manera como el Señor nos ayuda a poder aprender ¿cómo se puede decir? El arte de soltar, el arte de desprendernos y el arte de dejar que las cosas corran y vayan a cumplir su cometido en cuanto al uso de los bienes materiales, quiero decir. Disculpen, ahora sí necesito agüita. Los seres humanos, mira tu pantallita, necesitamos aprender que el dinero debe ser usado para apoyar lo honorable y para respaldar todo aquello que decimos honrar. No es verdad que se honra aquello en lo que yo no involucro mi dinero, no es cierto. La verdad es que donde yo uso mi dinero estoy demostrando que es lo que verdaderamente honro, con lo que estoy verdaderamente comprometido. Y finalmente no se les olvide que eso fue lo que Salomón enseñó en Proverbios 3. Cuando habla de la ofrenda para Dios, utiliza una expresión preciosa que nos mete en otro terreno. ¿Cuál es la expresión? Honra al Señor con tus bienes. Ni siquiera está diciendo denle o páguenle o entréguenle, sino honren. Hay un asunto involucrado de la manera, hay una forma, digamos, un camino que la Biblia nos demuestra para saber qué es lo que honramos y es cómo manejamos los bienes. ¿Qué hacemos con nuestros bienes materiales? Va a decir mucho acerca de esto o puede revelar todo acerca del asunto. Ok, y el tercer punto. La primera, ¿cuál fue? La primera cosa que Dios le mandó al descender de la montaña y que tiene que ver con nosotros, algo por construir. Una construcción por levantar. Y puede ser una cosa sencilla o simple a nuestros ojos. Nunca se te olvide esto a propósito, que nunca el árbol es del tamaño de la semilla, que la semilla siempre será pequeña, pero que una vez plantada, la semilla correcta, en la tierra correcta, va a producir a veces la más increíble, hermosa, bella planta o el más increíble árbol. Nunca olvidemos eso, para darle valor a lo pequeño, para darle valor a lo sencillo y a todo lo que puede generar. Número 1, algo por construir. Número 2, una nueva relación o una nueva forma de manejar los bienes. Qué interesante. La verdad es que Dios nos quiere cada vez más libres en el sentido extenso de la palabra y eso involucra la forma como manejamos los bienes. Y la última, hubo algo más que pasó. Yo lo pongo dentro de esta línea, un mandato por obedecer. ¿Qué más pasó en la montaña? ¿Qué más se trajo? ¿Qué más había que bajar de la montaña? Bueno, esto es lo que dice Éxodo 31. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio, ¿qué cosa? Las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Qué interesante esto. Algo que construir,
una nueva forma de manejar los bienes o algo que hacer con sus bienes, y ahora una nueva visión de lo que Dios quería. Todo lo que significa, todo lo que puedan significar para nosotros esas dos tablas. Te digo lo que yo veo, un nuevo nivel de entendimiento de lo que Dios dice, una capacidad nueva de diferenciar, de separar, de poder entender. Parte de lo que te decía hace un ratico, yo veo gente cristiana, en días pasados ha revivido esta experiencia que tuve alguna vez en redes sociales de expresar alguna opinión y de que inclusive con el tema que les mencioné al principio, y que inclusive mismas personas cristianas se manifiestan en favor de cosas que creo que Dios condena, que de verdad Dios rechaza y que deberíamos rechazar. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que gente cristiana apruebe lo que Dios rechaza? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Me está siguiendo? Alguno podrá decir, es lo que a usted le parece. No, hay cosas que yo veo en la Biblia. ¿Cómo puede, por ejemplo, la persona cristiana respaldar abiertamente el tema del aborto? Que es la razón más grande hoy. Mientras el anterior presidente aquí gritaba a los cuatro vientos que en Gaza había un genocidio, aprobaban los defensores de la vida, aprobaban, ¿cómo se puede decir? Felices el tema del aborto, más y más y más y más. En un estado de Estados Unidos, no recuerdo cuál ahora, si es Minnesota o Michigan, acaban de aprobar que inclusive antes de nacer, al momento mismo casi de nacer, se puede abortar a un niño. ¿Qué es esto? ¿Y quién firmó? La gobernadora, que además es lesbiana, y un séquito de mujeres feministas detrás de ella celebraban como si hubieran ganado el campeonato del mundo. Digo, yo les digo una cosa. Recuerdo cuando leía textos de la Biblia como este: ¿olvidará la mujer aquello que dio a luz para olvidarse del fruto de su vientre? Y la respuesta para eso es no. Lo más impensado de todo sería una mujer atacando a su propio hijo. Lo más impensado. Hoy se ha vuelto normal y gente cristiana lo defiende. A mí me dijeron un día, pero hay tantos otros temas de los cuales hablar, Edgardo, tenemos que hacer propuestas sobre tantas cosas en la vida hoy que hay en la sociedad. Le dije, por supuesto, pero tiene que darse a partir de lo mínimo, la defensa de los más débiles. Y la defensa del más débil comienza con el bebé en el vientre, que es un ser humano que está en su primera etapa de desarrollo. Es increíble. Como les conté, feministas aclamando reunieron $1 millón para la mujer que acaba de matar a sus 3 hijos. Edgardo, pero es que seguramente estaba muy estresadita. Si tú piensas así, no quiero estar cerca de ti, porque no sé el día que te estreses, pues qué me puede pasar, ¿no? Sí, señor juez, le metí 10 puñaladas, pero es que estaba tan estresado. No, por amor de Dios. Entonces, una nueva capacidad de distinguir viene de la montaña, separar lo que es de lo que no es. ¿Qué es lo que Dios dice? No es tan difícil, se los aseguro. Una habilidad nueva de poder distinguir entre lo que es superfluo, lo que es accesorio, de lo que es esencial o central. Miren, mis hermanos, lo que estamos haciendo hoy es muy simple. Los montes son vitales en el camino, con todo lo que implican. Una declaración de intención, mi corazón diciendo, yo quiero buscar a Dios, y hazlo en tus términos. Cuando me refiero en tus términos es de la manera como sea más fácil para ti. Edgardo, yo encerrarme por allá, no, yo de pronto me voy a caminar y puedo hablar con Dios. Hazlo. Si es una montaña literal, como en el caso que les conté, pues ve a esa montaña. Pero los montes hablan de una declaración de intención, de búsqueda. Tú tienes en tu vida tanto Dios como has buscado, de anhelo, y de una vida que siempre nos invita a ir más alto, no perfecto, sino una vida mayor, de una condición mejor. Y después de la montaña, ¿qué? Lo que estamos diciendo ahora, el caso de Moisés, el Yarad. Después de la montaña, alguien espera por nosotros abajo del monte. Habrá algo por construir, habrá una ofrenda por dar y una calidad de vida mayor que está esperando por nosotros. La semana que viene vamos a hablar de 2 más. Elías después de la montaña. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que cambió en él? Y hablaremos, para cerrar,
de los apóstoles después del monte de la ascensión. ¿Qué pasó con ellos? Porque en cada caso hay cosas muy precisas que vienen. Yo te quiero decir esto: sobredosis no pudo llegar a nosotros simplemente como un pico emocional o inclusive de experiencia espiritual y nada más. Después de la montaña hay más cosas que vienen. Eso es lo bueno de los montes, que nos ayudan a poder ver mejor, entender mejor, tener una nueva fuerza para poder decir: ok, seguimos el camino, y luego iremos a otra montaña y tendremos que de nuevo descender, porque siempre será así. Siempre después de cada encuentro habrá algo a lo que Dios nos invita. Vamos a estar de pie, por favor. Ya es tiempo de terminar. ¿Crees tú que podrá haber alguna forma de responder a esto, tuya particular? Por ejemplo, una decisión de decir: ok, de esta forma yo voy a aplicar mi vida a mi búsqueda de Dios. O una decisión que vaya en línea con: creo que Dios me está hablando de modificar tales asuntos en mi vida. Ok, voy a moverme hacia allá. Y lo otro, ¿por qué no echas para atrás la película para evaluar de qué crees que Dios te pueda estar hablando, algo para hacer? Y no me refiero como necesariamente, insisto, una actitud, una actividad eclesiástica rutinaria, sino algo que de pronto ha surgido en tu interior, que Dios te dice: yo quiero que hagas esto. En cuanto al dar para Dios, bueno, ¿por qué no también dejamos que Dios entre en la manera como manejamos el dinero? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Y una cosa te puedo asegurar: el tema de la generosidad va a ser crucial siempre. El tema del soltar, el tema del entregar. Y finalmente, la última parte de lo que te estoy diciendo, entonces, todo lo que tiene que ver con una mayor calidad de vida, una vida más alta. Vamos a orar un momento, por favor. Señor Dios, nos ponemos aquí delante de ti, pensando que el fin de semana para nosotros, el pasado, ha sido como una especie de gran monte. Un monte lleno de alegría, felices encuentros, momentos preciosos, momentos profundos. Pero aquí estamos, Señor. Estamos como Moisés de pronto, que escucha tu voz que le dice: ahora desciende y vas a construir un tabernáculo, desciende y vas a recoger una ofrenda, desciende y vas a entregar las tablas de la ley. Yo pido, Señor, que esas tres cosas tengan sentido para nosotros. Deja que se entienda claramente en cada uno algo que hacer, algo por construir, algo por entregar de nuestro dinero, de nuestros bienes, un espacio por ceder, un compromiso mayor con el dar, con la generosidad a tu manera. Y también, Señor, una condición de vida mayor, más elevada. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a entender que no se trata de ser la persona perfecta, sino la persona que quiere caminar contigo, andar en tus alturas, pero contigo. Y parecerse, Señor, cada uno de nosotros parecerse más a lo que tú anhelas, sueñas e invitas a vivir a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque estoy seguro que tú puedes hablar a cada uno de una forma muy personal. Muy personal. Y te ruego que eso pase después de esa montaña. Quédate un instante así, déjame decirte algo. No abras tus ojitos, por favor. Déjame decirte algo. En estos días, hablando a unas personas en situación de crisis, la palabra que yo les daba era: no intenten simplemente como o negar la crisis o por su propia fuerza resolverla, sino sumérjanse en el ambiente donde la crisis puede cambiar y tornarse en otra cosa. Piensa en eso mientras te hablo y mientras tú haces tu oración para cerrar. Un primo mío, que es como mi hermano mayor, con una propiedad muy bella en la población de Palestina, en Caldas, cuando fuimos a verlo,
notamos que había aves especiales como colibríes, pero no veíamos por ninguna parte los famosos bebederos de azúcar, de agua con azúcar. Y le preguntamos al respecto y él respondió: no, yo no haré eso nunca. Yo lo que hice fue plantar los árboles que dan los frutos y las flores que a ellos los atraen. ¿Por qué no nos movemos de dimensión? Algunos estamos demasiado concentrados mirándonos el ombligo, disculpen la expresión, demasiado enfocados en nuestros problemas y necesidades. ¿Por qué no levantas un poquito la mirada? Levantamos un poquito la mirada. Nos metemos más en un ambiente donde podemos ser cambiados, el ambiente de Dios, de movernos con Dios, para que entonces las cosas que nosotros no hemos logrado cambiar, Dios sí las cambie. Señor, esa es mi oración. Que cada uno de nosotros pueda entrar en esas dimensiones, en esos ambientes donde tú haces que las cosas sean nuevas. Es mi oración, Señor. Y si alguno de los que está aquí presentes hoy aún no le ha dado su vida a Jesús, yo no quiero terminar sin invitarlo a hacer una oración conmigo, en la que pueda invitar a Jesús a ser su Señor a partir de hoy, el dueño de su corazón. Tú también ahí a la distancia lo puedes hacer conmigo. Si es el caso de alguno, repite esta oración detrás de mí: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, y te invito a que entres en mi alma como el Rey, como el Señor. Quiero caminar contigo, quiero conocerte. Perdona mis pecados. Haz que yo sea la persona que tú soñaste cuando me diste la existencia. Quiero caminar contigo. Te confieso hoy con mi boca como el Salvador y como el Señor. Amén. Antes de irnos, ¿habrá alguno que ha hecho esta oración conmigo por primera vez? Simplemente levánteme su manito si hay alguien así, para darle un recuerdito de este día. Creo que ninguno, creo que todos aquí ya lo hemos hecho antes. Ok, muy bien. Bueno, tiempo de salir. No se olviden, antes de que mi esposa me haga las señales que siempre me hace, que arriba, que arriba. Entonces tenemos las empanadas que hacen Misiones. Sí, yo iba a decir las edificios, esas ya las tuvimos, ¿no? Las que hacen Misiones. Entonces, ¿ustedes cuándo viajan para Fiji y Croacia? ¿Todavía no? ¿Ya casi? Ok, porque están aquí dos preciosos muchachos, los hijos de queridos amigos que están en Fiji. Fijianos. Ok, gloria a Dios. Levanten sus manos a los cielos, por favor. Vamos a terminar como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su paz. Sé bendecido en el nombre del Señor. Amén, amén, amén.